Los herederos de Champollion. La mayor parte de la gente conozca a Jean-François Champollion por haber devuelto la vida al antiguo Egipto al descubrir el secreto de los jeroglíficos. A él se debe el Louvre, ya que en aquella época el museo. Su pasión se transmitió de generación en generación y la reciente reestructuración del Gran Louvre ha proporcionado una buena ocasión para replantearse esa herencia, como expone la responsable del Departamento de Antigüedades Egipcias. Se trata de una oportunidad única para poder reflejar obras, a quién presentarlas, qué queremos transmitir, de qué manera comunicar nuestra concepción del arte y de la civilización egipcia. Y también se trata, en cierto modo, de imponer nuestros gustos, porque de hecho, crear un itinerario supone sugerir al público un enfoque concreto. Todo esto es apasionante, pero además gozamos de unas condiciones excepcionales, ya que disponemos de nuevos espacios, tenemos a nuestra disposición medios técnicos y equipos actualizados. Es la segunda vez desde los tiempos de Champollion. Cuidado, la parte delantera debe mirar hacia allí. A él también le vendría bien una limpieza. Pero nadie se atreve a tocarlo. Muchos lazos que existen entre Francia y Egipto se remontan a la época anterior a la expedición de Egipto. Y es cierto que tanta antigüedad egipcia son francesas. No solo las obras publicadas en tiempos de Napoleón Bonaparte, sino también la descripción de Champollion, el francés que está considerado como el padre de la egiptología y que fue el primero en descifrar la escritura jeroglífica. De Egipto son realizaciones. Estos hechos determinaron que el arte y la civilización de la... شامبليون بونابرت الاكتشاف اللي حصل في ثقافه اللغات اللي حصلت فيها دي طبعا افادت حجر رشيد هو السبب اللي فات بونابرت حاجه فرنسيه هنا لولا هو كرموز الكتابه الجغرافيه بتاعته ما كناش عرفنا تاريخ الفراعنه Champollion fue quien él los descifró. Un hombre de biblioteca, sino un hombre de acción. Y en cuanto hubo montado su museo, puesto etiquetas y carteles, y es a los faraones, él fue ahí su contexto. En su día, estela en estela, va a verificar. De hecho, lo que verifica es su genial intuición. Lee en ellos la sucesión de los reyes, el curso de los acontecimientos. Allí se me apareció toda la magnificencia faraónica, las más grandes obras que el hombre ha imaginado y realizado. Me abstendré de reproducir ni la milésima parte de objetos, o bien si intentara hacer un tenue esbozo de ellos por muy entusiasta, o más bien por un loco. Baste añadir para finalizar que en Europa no somos más que liliputienses y que ningún pueblo antiguo ni moderno ha concebido jamás el arte de la arquitectura en una escala tan sublime, tan vasta y tan grandiosa como lo hicieron los antiguos egipcios. En el Cairo, el busto de Champollion ocupó. Este exótico nombre denomina el puesto avanzado que las excavaciones arqueológicas y todas las iniciativas francesas en materia de egiptología. Es curioso. Pues encontrar a gente que habla diversas lenguas. El egipcio. Dos egiptólogos, por muy diversos que sean sus intereses, siempre conocen algún texto. Coincidí en una universidad alemana con un húngaro. Yo no hablaba húngaro y él no hablaba alemán ni francés, así que nos comunicábamos en latín, la única lengua que teníamos en común que nos permitía, entre otras cosas, cocinar, de modo que se podría decir que preparábamos espagueti en latín. Y con los egiptólogos ocurre lo mismo, tienen un tesoro en común, el conocimiento y la comprensión de la lengua egipcia. Se preguntará por qué existe esa intención. Era una civilización de la escritura en la que se anotaban cubiertos de textos, no hay ni un solo espacio vacío. Es como si hubieran querido resumir toda su cultura, todo el universo en esos textos. El hecho de que cuando el emperador Teodosio en el siglo IV cometió ese acto terrible que fue para Egipto elevar el cristianismo a religión oficial, todos los templos de repente, condenó la escritura al olvido, dado que los templos eran el refugio, el lugar de producción y conservación de la escritura, y por tanto, de 2 generaciones, la civilización egipcia había desaparecido. Dejó de comprenderse su escritura y durante los siglos siguientes esperar precisamente a Champollion para volver a comprender esa cultura, lo cual demuestra que, si prescindimos de la escritura, podemos ver que hay tumbas, pero no sabemos por qué ni para qué servían. Podemos ver que hay casas, pero cuando encontramos tablillas o papiros que describen las tareas asignadas a los siervos u otras cosas, si no somos capaces de leerlos, ¿de qué nos sirven? Y aún se aprecian los últimos señor de los jubileos y rey del Alto y Bajo Egipto. A continuación, hijo de Re, el señor de las apariciones, Rameses Meriamón, que hizo
Desde mi vuelta a las ruinas de la más antigua de las ciudades, yo de lo que queda de uno de los edificios más bellos, por el cual sentí a primera vista una gran predilección, y sus hermosas columnatas, la imaginación vuela y experimentamos una natural emoción al pensar que son obra del más célebre. El vasto espacio antaño comprendido está repleto de enormes escombros, de lo que fue el mayor y más extraordinario jamás. Era el de Rameses el Grande. Las inscripciones que lo decoran no dejan lugar a duda. Champollion lo vio en este estado. Lo vio fracturado y abatido. El desmoronamiento. Se produjo una grieta en la estatua y a continuación un balanceo que diera el coloso. Años había 600 fragmentos pertenecientes al coloso. Pensaba que era una ranura para enderezar este lado. ¿Enderezar este lado? ¿Qué quieres decir? Para enderezar este lado. Para volver a tallar este. Hay que imaginar que allí delante había un zócalo de unos 2 metros. Christian Leblanc dirige en Tebas una misión arqueológica franco-egipcia, fruto de la contra el CNRS consagrado al culto del mismo Champollion. Pinas se dedica a la edición del monumento, según el deseo de las autoridades. Arquitectos, geólogos, canteros, etc., se movilizan para eso. Cuidadosamente, hay mucho material. Esto no es conseguir... No se trata de reconstruir el coloso por el mero hecho de reconstruirlo. Exacto. Ese no es el objetivo. Ese gran hombre parece haber sido el blanco de diversos ataques, primero profanada por manos bárbaras y después devastada por los torrentes accidentales que han llegado a inundar la casi especie de túnel en medio de las maravillosas piedras que forman esa interesante catacumba. Hemos con lo extremo hasta la primera sala. Parece gran escala y decorado con esculturas del mejor estilo, a juzgar por las pequeñas porciones que aún se pueden ver. Ahí queda todavía una sala. Fechos que muestran grandes grietas. Se han hundido en su mayor parte. Y se ven huellas de bancos. Sí, estamos ante el descubrimiento de un lugar que no ha sido visto durante generaciones enteras, desde hace siglos. Además, Rameses II ha sido inaccesible, no se podía entrar. Los pasillos estaban completamente obstruidos por sedimentos de hasta 3 metros de espesor. Y por lo tanto, es un verdadero redescubrimiento del interior de la tumba. En un tiempo muy emocionante e impresionante encontrarse en estas salas, en estas cámaras, que antaño todos nuestros predecesores, como Champollion, se acercaron a esta tumba, pero de hecho solo consiguieron entrar en el primer pasadizo, no pudieron penetrar más allá. Sistemáticas conducirán seguramente al descubrimiento del sarcófago de este ilustre conquistador. No podemos esperar por tomar venganza. Aquí hay un trabajo ingente. Yo no tenía la seguridad, aunque luego, poco a poco, las cosas se fueron concretando. Pero hacían falta una serie de medios, porque encontrarse solo en una tumba que ha sufrido tanto como la de aun con la mejor de las voluntades, creo que esta tumba debe de haber. Y es que cuando se ven salas como esta, hay que decirse a uno mismo que convendrá tomarse el tiempo necesario. Porque todo hace pensar que se trata de una tumba, tanto a partir de lo que queda de su decoración, como también por los vestigios. A fin de cuentas, nos permitirá conocer mejor el reinado y, por tanto, cuáles fueron las decisiones que tomó en los últimos años de su vida antes de abandonar este mundo. De hecho, en cosa del tesoro funerario de Rameses II, ¿quedaban todavía objetos en la tumba que pudieran haber pertenecido al mobiliario funerario del rey? Pues sí, las excavaciones han revelado que todavía hay cosas. Y prueba de ello es que estamos a punto de reconstruir el sarcófago de Rameses II. Un sarcófago de alabastro que está ahí y del que, por ahora, se han encontrado. Sin los medios con que hoy contamos, que permiten refracción, nunca hubiera sido.
Cualquiera de los que trabajamos allí sabe que el trabajo es duro y además arriesgado. Ahí está todo el material procedente de la tumba de Ramsés II, con la nariz ligeramente aguileña y la boca de labios poco sobresalientes. Se trata de un documento muy emocionante encontrado en la sala del sarcófago. Bien fascinados por la muerte, que habla de Egipto, sarcófagos, momias. Los egipcios, como cualquier ser humano, detestan la muerte, la temen, es la abominación, como dicen ellos, y combaten la muerte a través de la relación con los vivos, es decir, que intentan mantener por todos los medios posibles el contacto con la tierra de los vivos, como se la designa en los textos, viendo que se recuerde a la persona y también, a veces, a través de representaciones, ya sean escultóricas o de otro tipo. Muertos. Este ejemplar ha perdido su forma original, que era un único rollo, ya que a finales del siglo XIX ha sido concebida con la longitud suficiente para permitir la yuxtaposición de esos cartones, y ahora precisamente se están colocando en la vitrina los cartones, uno a continuación del otro. La denominación de Libro de los Muertos es incorrecta. Este libro se llamaba en egipcio Libro para salir a la luz del día y servía para indicar al difunto el modo de volver a la tierra para aprovechar las ofrendas. La verdad es que resulta emocionante. Pueden verse los errores que cometen. Trabajamos con un tipo de docente a la vida cotidiana y que, por lo tanto, permite más íntimo con las personas que los han pensado o redactado y arrojar luz sobre cosas un poco distintas de lo que se suele pensar. Estos textos nos dicen que había gente honrada y gente vientos humanos. Estos textos desprenden un olor especial. Huelen a los zocos de Aswan. Teníamos en exponer las cosas en serie. Y estoy convencida de que cuando se ven las cosas en serie, se tiene una visión de conjunto que refleja la realidad. Porque los egipcios nosotros tenemos montones de cajas y de muebles. Lo que se encontraba con más frecuencia que refleje la realidad. El Instituto Francés del Valle de los Reyes, Deir el Medina, y algunas de estas piezas proceden de allí, aunque también hay otras muchas que proceden de las tumbas. Las estancias de las casas se encontrarían en peor estado, en un estado deplorable, fragmentadas. La cestería solo puede conservarse en una tumba sellada donde durante miles de años no haya penetrado nadie, ni siquiera insectos. Es decir, que me interesa mucho excavar en Egipto, pueblo y de una determinada época, y averiguar de otras regiones de Egipto si compraban vida lo hacían. Es muy divertido. La arqueología material se complementa perfectamente con la arqueología que estudia las inscripciones. No es que los textos no den información valiosa, pero las inscripciones oficiales suelen contener mensajes que pueden ser tendenciosos en aquel templo en cierta época y por lo tanto permite establecer contrastes y proporciona informaciones contra los engañosos. Es decir, que entre las dos se complementan muy bien. El conjunto forma un cuadro completo. ¿Qué son esos artilugios? Claro, como no hay etiqueta, no lo sabe. Necesitan etiquetas. El término clásico es cabecera, pero creo que vamos a llamarlo reposacabezas, porque como este tipo de objetos no era, es algo que va a la cabeza, algo que las personas usan para la cabeza. Ese término, esas palabras para aclarar un poco el concepto, porque en realidad los egipcios dormían en Japón y también en África, aunque a los occidentales les cuesta imaginarlo. Estos son cabezas del dios Bes, que es una especie de monstruo. Supongo que ya lo conoce. Es como un gnomo que saca la lengua, aunque no siempre.
unas veces sí, y se le representa a menudo atrapando serpientes, porque en Egipto... Por eso Bes es el dios protector del sueño, por antonomasia. Observe a esta mujer en su cama, el reposacabezas. ¿Se toma cariño a estas piezas, manipulándolas a diario? Sí, se les toma un gran cariño. De conseguirlo es trabajando como arqueóloga. Es una manera de conectar directamente con el pasado. Ciertamente hay mensajes del antiguo Egipto que se dirigen a los hombres de hoy, como las famosas exhortaciones a los vivos que se encuentran en las tumbas y que en general dicen: oh, tú, viajero que pasas frente a esta tumba al del difunto, en la capilla de la tumba. ¿Por qué no hacer lo mismo a punto? Los dos ocre, una capa ocre, pero se parece. La capa está aplicada de forma irregular sobre otra capa muy caótica. Lo mejor de todo es que debajo hay un trazo de grafito que forma el rabillo del ojo. Ente normal, como el de hoy en día. Hay que asegurarse de que la cara es la suya. Creo que lo único que nos sacaría de dudas ahora mismo sería una radiografía. Silvia está dispuesta a hacer los análisis y luego al final harán una radiografía total. Ah, es fantástico. Sí, eso estaría muy bien. También es si por casualidad hubiera una capa debajo, podríamos descubrir la forma real del ojo. Eso estaría bien, pero que muy bien. Después podemos compararlo con el sarcófago de Padiuf, con la textura del... Cuando no ha habido intervención moderna, siempre. Creo que deberíamos sustituir en la exposición a Besemut por Padiuf, que también es un hombre, imberbe, y de la misma época. $125. ¿Tú crees? Me parece... Aspirar con la jeringa y luego inyectarlo. ¿Se ha movido? Luego tendremos que... No entra casi nada en una jeringa. Pusimos a la señora Delange estabilizarlo con una cuña. Pensamos en todo el proyecto y finalmente lo aplicamos a todos los sarcófagos. Nos dijimos, vale la pena estabilizarlos todos. Serán Restauradores y conservadores. Convinimos que sería interesante eliminar todas esas capas de pintura, que de hecho falseaban las piezas. Son piezas... Son objetos que son a la vez... ¿Cómo diría yo? Son una caja y a la vez son un retrato. Son esculturas que... no sé cómo explicarlo, pero la verdad es... Originalmente los sarcófagos estaban así, de pie. No, es evidente que estaban en posición horizontal, dispuestos horizontal. Pero existía un rito en concreto, rito de la apertura de la boca y de los ojos, para poder respirar, ver y seguir viviendo eternamente. Durante ese rito estaban de pie, así que se parecía a lo que pasa en los cigarros del faraón de Tintín. La idea original es la misma, la que reflejan los dibujos de Tintín. Una idea originaria del señor de Senival, que consideró que era una manera de presentarlos muy bonita, muy animada. De algún modo intentó representar los cigarros del faraón, incluso aquí en el Louvre. De Tanet Herreret, que data de la 21ª dinastía. Busca la protección egipcia, ya que proceden de la imaginación. Acabamos de escalar la montaña, formarnos una idea de la destrucción de que habían sido cierto y por escombros de todo tipo. En 1829 la ruina y el pillaje amenazaban los monumentos, Sino que se someta a los excavadores a un... Fue necesaria toda la destreza y la energía de otro descubridor, Auguste Mariette, para que las antigüedades faraónicas dejaran de servir de regalo oficial y de partición entre Egipto y el país que financiaba una excavación, y así se frenó la sangría de antigüedades.
El segundo gran personaje, por tanto, es Auguste Mariette, que trabajaba en el departamento egipcio y a quien el museo envió en 1850 para adquirir papiros. Ha tenido problemas con los monjes de los monasterios del Sinaí. Así que, provisto de un pequeño peculio, Mariette decidió contratar a unos obreros y ponerse a excavar. Esa fue una de las grandes aventuras de la egiptología, dado que supuso el descubrimiento de esfinge en esfinge de la sepultura de los toros sagrados Apis, el llamado Serapeo, y de las tumbas excavadas en los riscos de Saqqara. Más adelante, a medida que los trabajos avanzaban en las necrópolis, los cementerios de la época de las pirámides, y así fue, gracias a la primera, cómo llegó al Louvre el primer. Hay polvo. No han quedado los agujeros. Es una lástima. De muchos kilómetros de longitud. Todavía se puede excavar allí. Queda mucho por descubrir. Kilómetros enteros. Cuando se De hecho, yo también he estudiado arqueología y soy egiptóloga de base. Es bastante apasionante encontrar el objeto en bruto, recién salido de una excavación. Es intrigante, es un verdadero suspense, porque en un museo todo está más o menos publicado, todo se conoce. En cambio, la arqueología sobre el terreno es tacto con el terreno. Sentimos los objetos, la vida de todos esos objetos que hay alrededor. Es formidable, porque aquí en los museos se ven expuestos con la realidad cotidiana. Es genial. Muchas cosas. Dio la vuelta a Egipto, descubrió gran cantidad de monumentos. Es algo que no se pueden imaginar. Y Champollion fue todavía más extraordinario. Sacar de la arena todos esos... Imagínese a los grupos de obreros de Mariette. Debían de ser miles de egipcios con sus pequeñas cestas y sus herramientas para rascar. El ambiente de los cantos que siempre susurran. Se establece una gran comunicación cuando se convive en el desierto. Todos nos hemos hecho amigos. Y no... Algunos tienen hijos que se han casado. Y ellos también se interesan por nosotros, por lo que hacemos cuando no estamos en Egipto. Eso crea lazos. Hay adorables. Nos traen palada. Nuestra vida aquí. Es la vida del campo, pero en el desierto. موسم المنطقه في الاثار ده معروف عاده من زمان من الجدود كمان مش من الستات وكله حتى من ايام منطقه كان يعني بقول لك زي موضوع مثلا زرعه القطن زي زرعه الرز زرعه معروف في شهر كذا نبدا نجمع محصول الرز او محصول القطن او الحاجات دي برضه احنا من الناحيه يعني الاقتصاديه من ناحيه التعاون يعني دلوقتي احنا سمعنا حاجه ان انت مسؤول عن تنظيم هو بالنسبه للمشي في ليبيا. Tanis, la antigua ciudad bíblica del delta del Nilo, se prepara para el inicio de la campaña de excavaciones. Todos están esperando a Philippe Brissot, el... Las fotos de los miembros del equipo, recuerdo de aquellos que vienen cada año egipcios, se procederá a la apertura de los... Señora Cristian. Me encanta entrar la primera. Estamos firmando el atestado de apertura del almacén. Todo esto, todo lo que hay en este almacén, todo esto está muy deteriorado, extraordinario. Y visto con ojos mínimamente expertos es muy emocionante. Cuerpos despedazados o algo así. Pero las primeras excavaciones serias fueron realizadas por Mariette. Pierre Montet descubrió aquí un conjunto de tumbas intacta, reveló un tesoro menos conocido pero tan precioso como el de Tutankamón. El objeto de nuestro trabajo consiste en encontrar estructura de los terrenos, cómo vivían los egipcios. Recuerdo que en el centro del Tel había un templo de razones que no vienen al caso. Había 3 o 4 metros de profundidad. Y cuando retiramos atrás, a la época en que los obreros que excavaron los cimientos salieron de la arena.
quedaban todavía en el suelo mientras la escalera que no habían terminado de retirar, suponente, y decidieron enterrar. En realidad, lo mismo ocurrió en otras ocasiones. El caso es que desde el fondo de ese agujero nos dimos cuenta de que solo podíamos haber retrocedido 2000 años y estar junto a los obreros que acababan de... El sueño no tardó en desvanecer este terreno. Dado que el subsuelo es salado, en pocas horas las paredes de tierra empezaron moldes y fotos para conservar las huellas mientras que habían sido utilizadas. Era extraordinario la sensación de que el tiempo y habían pasado 2000 años de golpe. Y nos encontramos con los muchachos. Casi era posible ver todavía las teteras humeando, suponiendo que hubiera teteras en aquella época. Fue una sensación extraordinaria. La hipótesis que planteamos fue si existieron tumbas aquí, o no. Y si fueron construidas, ¿estaban esas tumbas relacionadas con la familia real, nobles o de particulares? Y de momento no tenemos preguntas, todos son hipótesis. Hay una necrópolis, topó con un progres que zanjó con una clara innovación. Previó que su mujer fuera inhumada. Sin embargo, sino que pusieron en su sitio a un hombre. La pregunta es, ¿dónde están las mujeres? Hay que hacer una verdadera... Nosotros, por ejemplo, trabajamos a partir de textos de Miss Murray, una inglesa. 2 líneas suyas nos permitieron localizar aproximadamente el lugar que se encuentra en el Louvre. Esas paredes finamente 3. Tiró la idea hace algunos años y a esa tumba descubierta. Es una tradición que se remonta al nato, y tradicionalmente los conservadores o bien dirigen yacimientos o bien participan en excavaciones que está todo el año en Egipto. ¿Por qué? La razón es sencilla. Siempre se produce un trasiego de objetos entre el museo y Egipto, porque a menudo los objetos han perdido. Permite remontarnos siglos y hasta milenios en función de una obra o de un monumento hallado en su contexto arqueológico. Unos y otros, fui a Saqqara, a esta capilla. Así empezó el restaurador y yo, y allí conté un poco la tradición de Mariette y de nuestros predecesores. Allí, en compañía de un colega egipcio, supusimos, ya que se veían bloques de piedra. Sin embargo, enseguida nos dimos cuenta de que no estábamos ante la mastaba, porque los adobes no pertenecían a la época de las pirámides, de manera que nos dijimos, vamos a realizar excavaciones de verdad. Año fuimos a Zetep. Ahora ya sabemos dónde está. La encontramos hace 2 terreno, es decir, que destaca claramente sobre el suelo. Imaginábamos, ya que poco a poco, año tras año, de arena depositada por el viento y por la misma acciones. Así que no es una sola fachada, ya que y vimos aparecer bajo la arena en dirección a la pirámide de Yoser otro frontal de caliza muy bonito y muy pesado. Antes de Saqqara. Agotado, abandonó Egipto, donde acababa de pasar un año. Llevaba consigo una gran cantidad de objetos para la sección egipcia, como múltiples láminas y centenares de dibujos que harían avanzar la incipiente egiptología. Que subsistan algunos restos de su antiguo esplendor. Los materiales que he recogido superan mis expectativas. Con gran dolor de mi corazón me he despedido de la magnificencia de Tebas. Por el inmenso regazo de Memnón, ningún acorde musical de Tebas, donde yacen esparcidos los verdades reales. Yeah.